Durante muchos años estuve construyendo ese personaje sin saberlo, un personaje que estaba muy vinculado al ego, al alma. Bueno, vamos a abrir este espacio, Animate a Ser, con esta bella alma, como a mí me gusta llamar a todo ser humano. Estamos acá en este hermoso lugar, aprovechando esta hermosa energía que nos regala la vida hoy, la naturaleza, con este bello hombre, que bueno, que hoy nos va a regalar un ratito de su tiempo para compartir todo su amor que tiene dentro. Para mí la sabiduría tiene que ver con eso, con el amor que uno entrega cada día con lo que hace. Para romper el hielo, para empezar, me gustaría que le cuentes a las personas cuál es tu nombre, a qué te dedicas, tu familia, de dónde venís, de dónde sos, dónde naciste. Wow. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Gracias por invitarme aquí a compartir. Yo soy Juan Fernando Sánchez. Me llaman Juanfer muchos amigos, otros Juanchi. Aquí en este entorno me llaman Juanchi. Nací en Colombia, nací en Medellín, hace ya 46 años, aunque no lo aparente. Como yo. Sí, mira. 47 tengo, te llevo un año. Bueno, pero somos casi de la misma añada. Sí. En Colombia tuve una infancia increíble. Mis primeros años los viví en un pueblo que se llama Jericó, desde los 3 años. Yo nací en Medellín, pero desde los 3 años hasta los casi 9 viví en ese entorno rural de pueblo en el que todo el mundo se conocía, en el que la gente dejaba las puertas abiertas porque confiaba el uno en el otro. Era un pueblo en el que se vivía con un amor especial. Y también desde ahí empecé a tener mucha conexión tanto con la naturaleza como con lo espiritual, como con la guía divina. Lo que pasa es que allí se vivía mucho desde la religión y el dogma, lógicamente. Después, con 9 años ya me fui a Medellín nuevamente. Ahí me encontré con el ruido de una gran ciudad, todo lo contrario a lo que se puede vivir en un pueblo como lo era Jericó, lo es Jericó. Y ahí empecé a construir un personaje. Ahí me di cuenta que, bueno, ya con el tiempo me di cuenta de que ahí empecé a construir un personaje que se tenía que adaptar a esa nueva vida. Durante muchos años estuve construyendo ese personaje sin saberlo, un personaje que estaba muy vinculado al ego, al materialismo, al que dirán. Y bueno, con los años empezaba a sentir que realmente había algo que no funcionaba. Desde los 13 aproximadamente vino a mí una gran pregunta, y era: si Dios es amor, ¿por qué tengo que tener miedo? Porque yo fui a un colegio católico, apostólico, romano. Okay. Entonces vivíamos siempre muy en todo lo que era la misa, y en esas misas siempre esos discursos de deuda. Ajá. De duelo, perdón, por mi culpa, por mi gran culpa. Eso a mí llegó un momento en el que empecé a sentir que había una contrariedad, porque si Dios es amor, ¿por qué tenemos que temer? Eso me hizo no desvincularme de mi certeza, porque había algo más, porque desde muy joven la sentía, pero sí me hizo sentir que no era el lugar tal vez en el que yo quería sentir la presencia divina. Al final era la presencia divina lo que yo sentía ahí. Eso me hizo entrar en una búsqueda constante, y en esa búsqueda me perdí. Y justo como estaba en esa etapa también de creación de ese personaje,
tan vinculado a lo material, tan vinculado al ego, me fui al extremo. El extremo de fiesta, de mujeres, de infidelidad, de todo el extremo, el extremo. Pero eso me ayudó a conocer una parte en mí, al final. Por hacer el cuento corto, porque no te quiero dejar sin preguntas. Sí, sí, tranqui. Pasados unos años me vine a vivir a España. Primero vinieron mis padres, después vine yo. Y aquí en España pasé por un proceso profesional fuerte en el que después de crear una empresa desde el 2006, llega el 2020 y nos quebramos. Fue una quiebra emocional, fue una quiebra económica, pero fue un deshacer para redescubrirme. Durante esos años yo había seguido en esa búsqueda constante en el desarrollo personal, buscando fuera lo que estaba dentro. Y en el 2020, gracias a algunas experiencias que tuve de revelación, me reencontré. Y a partir de ahí he iniciado un camino muy alineado, y esa alineación como tal ha hecho que en mi vida todos los cambios que se han dado sean muy fluidos, muy bonitos, muy armónicos. Ahora mismo me puedo considerar una persona totalmente plena y en paz en todas las áreas de mi vida. Así que gracias. Bueno, qué hermoso con lo que iniciaste. A mí siempre me gusta preguntar o que cada uno se presente, porque lo que diga posterior a eso es lo que te sale del corazón, o sea, y de lo que te trae a que vayamos más a lo profundo. Como esto se llama Animate a Ser, se llama así porque yo tengo un programa, yo desde que tengo 5 años, yo digo 5 años porque desde esa edad me acuerdo, pero seguramente es desde antes, es que yo decía a la gente que vos tenés que ser vos. O sea, no entendía por qué la gente estaba siempre enojada, con mala cara, no entendía por qué una madre trataba a su hijo, dale, así, tan apurada. Si yo decía, pero sí, qué locura, si esta señora quiso ser madre ella, o sea, ¿por qué trata así? Estás trabajando de algo que vos elegiste. O sea, no trabajes de eso, trabajas de otra cosa. Entonces, para mí todo eso tiene que ver con esto de ser uno mismo. Entonces la pregunta está relacionada ahora, vos me hablaste de la infancia, una infancia muy linda, entonces digo, bueno, ¿qué me contás vos respecto a esto, no? Vos fuiste vos, siempre vos, o sea, desde chiquito, vos recordás que no te fallabas, o qué es lo que recordás, y ya yendo, ¿no? De la niñez, adolescencia, o cuáles fueron los momentos en donde dijiste, che, acá no fui yo, o sea, a partir de ese personaje, lo que quieras compartir con respecto a eso. Cuando yo tengo recuerdos más o menos desde los 4 años y recuerdo muy bien mi etapa en Jericó, desde los 3 hasta los 9. Y ahí estaba en mi ser. Eras vos. Ahí estaba en mi ser. Era una persona, pues como estaba en ese entorno que ayudaba también, porque como te he dicho, era un entorno de mucha confianza, un entorno en el que no tenías que ponerte una careta, podía ser. Pues fui un niño transparente, inocente, como venimos todos al mundo al final. Lógicamente con creencias también que se van infundando durante esa etapa, pero ahí yo puedo decir que era en la mayor parte de mí mi propio ser, un ser vinculado a la divinidad. Cuando todo empezó a cambiar fue cuando viajé a Medellín, porque ahí ya empezó a haber veía mucho eso, mucho materialismo, la gente era desconfiada, había otros entornos en los que había que cuidarse más, empiezas a poner máscaras, armaduras, y ahí es donde empecé a crear ese personaje. Y ese personaje me lo creí.
Hubo un tiempo en el que creí que yo era el personaje. ¿Y en qué se basaba ese personaje? Pues ese personaje se basaba era puro ego al final. Era puro ego porque era materialismo puro y duro, el querer tener, obtener, y el ser estaba totalmente vinculado era al tener. Si tengo esto, si tengo un buen coche, un buen carro, pues entonces bien. Si tengo una mujer, es una mujer trofeo, tiene que ser la más bonita, tiene que ser la que tenga mejor cuerpo, o sea, no ibas a mirar más allá, más profundo. Entonces era un ser vinculado al tener y al obtener, siempre en esa búsqueda constante, nunca estás satisfecho, porque si tienes un coche bonito, quieres uno mejor, siempre estás mirando el del lado. Si tienes una mujer bonita, siempre estás mirando la del lado. Entonces, siempre era un pozo sin fondo. Era un pozo sin fondo. Y trayendo esto, o sea, ¿qué recordás vos que fue un gran aprendizaje para vos? Que vos después te diste cuenta con el tiempo. Mirá lo que me convertí. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo en el 2010 había ido a pedir trabajo de guardavidas a unas personas que yo conocía de una pileta, de un club de Newell's Old Boys allá en Rosario. Y bueno, ellos me dieron el puesto a mí y cuando me lo dieron, porque me conocían del profesor de educación física, nosotros sabemos que vos sos recopada, nos encanta tu energía, bueno, genial. Y claro, después cuando terminó la temporada me dijeron, mira, Anabel, la gente no está contenta con vos. Y yo le dije, sí, es verdad, porque yo me había convertido en alguien que no era durante mucho tiempo por una separación, hacía 3 años que me había separado y eso había sido muy doloroso, entonces yo me había creado un personaje, una dureza, sí, no, blanco, negro, esto sí, esto no, te sacaba el carnet, bueno, no entrás, o sea, todo muy duro. Uh-huh. Y yo le dije, sí, antes de venir acá yo hice un ejercicio, me miré desde afuera y dije, esto es un asco, un horror, ¿en qué me convertí? Esto no soy yo. Y claro, ellos se sorprendieron mi humildad de decir, sí, tienen razón, pero yo lo voy a cambiar porque esto no soy yo. Y bueno, y a la temporada siguiente me dijeron, Anabel, la gente está enamorada, encantada de vos, o sea, impresionante tu cambio. Entonces, bueno, desde ese lugar, con ese ejemplo, ¿a qué lugar te lleva o a qué experiencia? Pues hubo una experiencia, eso fue más o menos en el 2001, 2002 creo que fue, 2002. Mis papás se habían venido a vivir a España con mi hermana en el 2000. Yo me quedé solo en Colombia. Yo no estaba terminando la carrera, no quería irme de Medellín. Yo no me veía fuera de Colombia. Y al quedarme solo, mi familia era la familia de mi novia. Se convirtió la familia de mi novia en mi familia. Y yo hice un viaje a España. En ese viaje a España estuve 2 meses y yo lo único que quería era regresar. Yo en ese momento odié España. No me gustó nada de España. Quería regresar y para acabar de ajustar, yo sentía que había algo extraño en ella. Entonces, cuando yo regresé, después de ese viaje, me encuentro con que me había sido infiel. Uh-huh. Y eso fue algo que me removió por completo, porque fue la primera vez que yo sentí que una infidelidad hacia mí. Yo había sido muchas veces infiel, pero nunca me habían sido infiel, o que yo supiera. Y eso fue como, oh, esto es lo que se siente. Wow, ahí fue como un primer golpe de realidad emocional. Eso me llevó a hundirme mucho más en ese personaje que buscaba validación. Igual. Y esa validación la empecé a encontrar yéndome de fiesta. Como vivía solo, mi casa se convirtió en el club de alterne, porque hacíamos fiesta casi que diario. Y más o menos en el 2002
llevaba aproximadamente un año con ese ritmo de vida. Estaba trabajando, en ese momento era director de un hotel y yo llegaba muchas veces, me estaba de fiesta hasta las 6 de la mañana, me daba una ducha y a las 7:30 estaba en el hotel. Estaba joven también, mucho más joven, entonces podía aguantar el ritmo, pero era una cosa que no me representaba. Ajá. Pero yo, como te digo, me creí ese personaje en ese momento. Y un día desperté después de una de estas fiestas, miré al techo y el techo era blanco, me quedé mirando el techo y lo primero que vino a mi mente fue: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ahí me di cuenta de que en realidad estaba creando ese personaje que no era yo. Eso no quiere decir que en ese momento ya cambió, Obvio que no. pero fue un momento de reconocimiento, y en ese mismo momento cogí el teléfono, llamé a mi mamá y le dije: me voy a España. Y creo que 4 meses después estaba aquí. Llegué con un visado de estudio, hice un máster y a partir de ahí ya 20 y pico de años en España. Wow. O sea que, bueno, a través de una situación, vos te hiciste una pregunta y tomaste una decisión, te viniste acá. Después, ¿cómo siguió? Porque, bueno, cuando uno se da cuenta de algo, después viene todo este trabajo de introspección. Acá viene cuando uno muchas veces toca a fondo, bueno, no sé, en mi caso, un problema físico. Yo era triatleta de alto rendimiento y bueno, un problema físico hizo que yo diga: para, me pasaron un montón de cosas físicas, o sea, acá hay algo que yo tengo que estar viendo y me parece que no lo estoy viendo. Entonces yo ahí empecé a hacer terapia, biodecodificación, bueno, empecé a estudiar, empecé a dedicarme a eso, a ser terapeuta, bueno, y todas las otras herramientas. A mí fue un problema físico que me hizo que trabajara con mi interior y que empiece a conectar más con esa parte más profunda. Y bueno, obviamente que gracias a eso uno después empieza a poder tejer todo ese entretejido para poder dedicarse, si bien uno puede estar dedicándose a lo que le apasiona o a lo que le gusta, pero como que esté más encaminado. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso? Porque el reconocer, viste que es duro al principio, pero después, ¿cómo vos lo viviste? Yo puedo decir que casi que me tomó una década. 10 años. Sí, desde que reconocí hasta que realmente entré en un proceso profundo de cambio. Durante esos 10 años se iban haciendo cambios, pero sutiles. Yo llegué a España con 23 años. Empecé ese máster que te comentaba antes y no, aunque no mantenía el ritmo de vida que estaba teniendo en Colombia, a mí me gustaba salir y soy una persona alegre, festiva, eso no lo niego. La joda, como Y decimos. sí, y con los amigos que hice en la universidad aquí en España tuve una buena conexión y bueno, y muchos de ellos también les gustaba salir, salíamos, pero no era el mismo ritmo, el mismo tren de vida que estaba teniendo en esa época. Simplemente pues me gusta salir, ya está. Empecé a tener relaciones aquí en España, pero ahí fue donde, digamos, en esa época tuve más altibajos en las relaciones de pareja, en las relaciones amorosas. Fue una época de mucho altibajo, relaciones tóxicas, relaciones en las que al final no nos llegamos a comprender realmente el uno al otro. Pero siempre desde esa necesidad de estar con alguien. Era como que no podía estar solo. Y me fui infiel otra novia con la que estuve y al final dije: ¿aquí qué pasa? Y yo, bueno, y empiezo a mirar atrás y digo: es que coño, yo he sido muchas veces infiel y esto es lo que se siente y esto es lo que... Y tuve una novia que fue mi primera novia,
porque la tuve, empezamos creo que con 15 años hasta los 20 o los 20 y algo. Pero durante ese tiempo que yo estuve con ella, ya no lo sabía, ella sí, nunca lo supo, pero yo iba picando aquí, picando allí, tal. Y cuando llegó el momento de terminar con ella, era porque yo ya estaba con otra chica, llevaba como 2 meses saliendo, que fue la que me fue infiel después. Y estando con ella, digo, uff, no, yo no puedo seguir así, voy a terminar con la que era mi novia, voy a terminar con ella. Pero no fui capaz de ir de frente y decirle, hey, vamos a terminar, sino que la llamé por teléfono y le corté una relación de 5 años o 6 casi por teléfono. Y en ese momento, estando ya aquí, dije, wow, es que eso allí todavía está abierto. Y años, porque habían pasado ya años después, la llamé. La llamé y se lo dije, Nati, nada, solo quería hablar contigo para pedirte perdón. ¿Por qué? Porque no fui valiente para hablar contigo y decirte la verdad, para terminarte honestamente diciéndote lo que sentía. Y eso fue liberador para ella. En ese momento ella fue como, gracias, me lo agradeció enseguida y fue liberador para mí también. A partir de ahí, yo empecé a sentir que ya no tenía necesidad de estar con nadie. No necesitaba validación de una mujer o estar con una mujer para sentirme validado. Y me permití estar un tiempo solo. Y me enfoqué mucho en mi profesión. Ahí yo en el 2006 monté la empresa con mi primo, que es mi socio. ¿La empresa de qué es? La empresa es de marketing experiencial. Okay. Y está muy vinculado a la tecnología. A mí siempre me ha gustado la tecnología. Mira. Y montamos la empresa. Ahí ya la vida nos fue llevando un poco a nivel profesional bien. Nos trataba con cariño, la verdad. Nos trataba con cariño, siempre con todo cubierto. Yo nunca, exceptuando esa vez de la quiebra, yo nunca puedo decir que me he visto sin sostén. Siempre he estado sostenido económicamente, gracias a Dios. Ahí estaba sufriendo más, era por lo emocional, por lo relacional. Pero la vida me puso en el camino una mujer, mi mujer actual, mi esposa. Y primero estuvimos como un par de meses tonteando. Y en ese momento, eso fue yo creo que en el 2007 o 2008, tonteamos esos 2 meses, pero nos dimos cuenta que no estábamos preparados para algo más serio. Y nos dijimos los dos, fue muy curioso porque fuimos los dos en una conversación en la que dijimos, nosotros funcionamos mejor de amigos. Sí, y seguimos de amigos durante un tiempo. Durante ese tiempo, como amigos, ella se sinceró conmigo en muchas cosas, yo me sinceré con ella en todo, y al final creamos una relación de amistad totalmente transparente. Tanto así que yo le había ya contado muchas batallitas y muchas cosas que después, ya siendo marido y mujer, recuerdo una historia en la que estábamos en una mesa familiar y estaban contando un cuento y dice ella, sí, como tú cuando, y yo era, ¿tú por qué sabes eso? Si me lo contaste, y yo, o sea, a ese nivel. Entonces, años después, en el 2010, nos reencontramos. Y ya nos reencontramos en un punto en el que estábamos preparados para tener una relación. Al principio no creíamos que fuéramos a tener una relación, porque ni yo lo veía ni ella, pero estuvimos compartiendo, saliendo, y de repente algo surgió, una chispa. Y ahí ya se puede decir que desde ese momento, pues a nivel emocional y de relación de pareja, lo que ha habido es una base sólida desde el amor, desde la honestidad, desde la transparencia, ya habiendo pasado por todas esas experiencias que ya no quería repetir, ni ser yo el infiel, ni que me fueran infiel. Entonces sabía que estaba con la mujer adecuada, y hemos construido una familia hermosa. Así que en esa época, en esa década, fue de mucho altibajo, sobre todo en ese sentido. En la parte emocional. Y por responderte la pregunta, al final, dentro de esa década, yo sí que estuve
quitando muchas capas, pero de forma muy sutil. Por ejemplo, esta necesidad que tuve en ese momento de pedir perdón, eso fue algo que me vino así como inspirado, Y lo hiciste. y lo hice, y no sabía que ahí iba a haber una gran liberación. Nunca, durante esa década nunca estuve buscando terapeutas, nunca estuve buscando fuera. Era como que me permitía mucho sentir qué era lo que estaba sucediendo, y a partir de ahí escucharme y actuar a partir de esa intuición. Ok, ok. Y bueno, para ir un poquito más profundo, con lo que va de esto que estamos acá, que tiene que como nombre Animate a Ser. Para vos, ¿qué es el ser, la esencia? Porque yo, por ejemplo, lo que a mí me pasaba de niña, que me sigue pasando, o sea, yo cuando veo a alguien siento mucho amor por la persona. Me acuerdo que yo me encontraba con gente de la calle y yo iba y le hablaba, y claro, medio como que le decía, esta chica rubia, ojos claros, me iban a hablar a mí, que yo estoy en la calle, estoy tirado ahí, todo sucio. Y yo decía, es que somos lo mismo. O sea, como que nunca tuve eso de discriminar, ¿viste? Entonces, es como que esa conexión de ser a ser, de que vos no ves el cuerpo, no ves si tiene pelo, si no tiene pelo, si tiene ropa, si no tiene ropa, no, es tú, es la mirada, o sea, captar el ser desde la mirada y entrar en esa conexión, o sea, porque es lo que nosotros somos. Y eso es lo que yo siempre es como que, claro, por eso por ahí estoy siempre alegre o con energía, o sea, que digo a mis alumnos, yo me levanto como un cohete y me voy a dormir como un cohete, porque cuando vos vivís de esa manera tan intensa, yo tengo 47 años, pero la cantidad de cosas que viví es como si tuviese 80, porque viví la vida muy intensamente. Sí, Muy. yo también. Bueno, por eso tengo mucha energía. Entonces, desde ese lugar, ¿qué te gustaría compartir? Porque para mí el ser es... Eh, ese descubrir que lo que había era un personaje, porque para mí para llegar al ser primero tienes que pasar por una etapa de reconocimiento. Sí. Para mí la primera etapa es siempre, yo tengo un programa que se llama Despierta tu Ser, y en la plataforma de la tribu de Crea tu Huella. Y en ese programa yo siempre parto del reconocimiento. Es mi experiencia al final. No se puede hablar desde otro lugar, ¿no? Y según mi experiencia, para llegar al ser, tienes que reconocer que estás viviendo desde el lugar que no es el lugar, bueno, con una careta. Es como que te pones una máscara encima, vives tantos años con ella que ya la haces tuya y no te das cuenta que realmente te está aprisionando y que te está asfixiando. Para mí esa década de los 20 a los 30 fue una década de empezar en ese reconocimiento, empezar a verme, empezar a observar todas las cosas que tenía que de alguna forma deshacer en mí para poder reencontrarme con mi verdadero ser, poder despertar a mi verdadero ser. Y finalmente ese despertar llegó justo en la época en la que yo me sentía más vulnerable, que era cuando me quebré. En el momento en el que yo me quebré, que ya tenía mi familia, mis hijos, y todo lo que me sostenía económicamente, que era mi empresa, de repente verla en facturación cero, con una deuda de 400.000 euros. También esa quiebra empresarial me lleva a una quiebra personal. Pasarme algo que nunca me había pasado, y era que yo no tenía en ese momento con qué llenar la nevera de mi casa, y gracias a mis suegros conseguíamos tener la nevera llena. Eso me llevó a un punto de quiebre absoluto, y ahí llegó un momento de rendición. Me fui a una montaña que tenemos ahí cerca de casa y tuve una entrega absoluta a Dios. Fue: Dios mío, yo ya no sé qué hacer.
ya he intentado hacerlo todo por mi cuenta, así que me entrego a ti. Fue así, Qué hermoso, me re emocionó. fue así. Y a partir de ahí empezaron a ocurrir milagros. A partir de ahí, para mí una primera experiencia muy potente fue que gracias a mi hermana conocí las medicinas ancestrales. En una primera experiencia que tuve con las medicinas ancestrales, reconecté con unas partes de mí que no sabía que estaban ahí. Ancestros, guías espirituales, algo que con palabras no se puede explicar, pero para mí hubo algo que, como yo en esa época todavía metía mucha mente, yo creo que por eso me dieron una muestra de milagrosa, por decirlo de alguna forma. Yo llegué a esa toma de yagé, de ayahuasca, con una lesión de hombro. Bueno. Tenía roto el tendón bueno, casi roto, estaba colgado de un par de hilos, el tendón que une el hombro con el bíceps. Okay. Yo no podía hacer este gesto más de aquí. O sea, yo estaba así, y ahí ya sentía un pinchazo que me era imposible levantar más el brazo. Ese mismo día estuve por la mañana en el fisio y me habían dicho que posiblemente me iban a tener que operar. Ya llevaba 3 meses bueno, haciéndome fisioterapia, de todo. Y llega esa noche en medio de todas las visiones que estaba teniendo y aparece un fuego ancestral. Al lado, en ese fuego ancestral empieza a haber una tribu aborigen de negros, africanos, bailando alrededor del fuego. Y yo estaba, Dios, esto es real, porque claro, yo los veía ahí como a ti ahora mismo. Los veía ahí, danzando, cantando, bailando. Yo abría los ojos y veía a la gente que estaba conmigo en la sala, cerraba los ojos y me veía otra vez ahí, y esto es otra realidad. Pensaba, esto es otra realidad, y de repente se me acerca una negra, me empieza a hacer con su mano en el hombro, se me acerca también un negro a la izquierda, y yo abría ya los ojos y era mi brazo el que iba solo, pero yo no lo estaba moviendo con conciencia, era mi brazo solo, en automático, y cerraba y era ella. Y estuvo así un rato hasta que el negro le dijo: negra, ese cuerpo está muy cansado. Y ella le dijo: no, espera, falta un poco más, y terminó, y esa visión se acabó y me fui a otra cosa. Al otro día por la mañana me levanto, me voy a duchar, después de ducharme me voy a secar y hago un gesto y yo, ¡ah!, me curó. Y eso era algo que digo yo que en ese momento necesitaba como prueba para creer en que realmente somos más que esto, que hay otros planos, que hay... Entonces, eso fue una experiencia reveladora. Eso así es de la única forma que lo puedo llamar, una revelación. Eso me llevó a seguir indagando en mi interior, siendo consciente de la unidad que somos, siendo consciente de que el amor es lo único real, siendo consciente de que el perdón es la llave de la felicidad. Y ahí me conecté con otra herramienta que llegó a mí, y es el curso de milagros. Ay, yo amo, vos sabés que, mira, yo me emocioné porque vos compartiéndome esto, a mí el 11 de abril del 2023, yo había pagado una formación con Tony Robbins, el Unleash the Power Online, y me la había jugado toda porque era la primera vez que pagaba algo en dólares, y había entrado también con unos mentores, entonces era un montón, y me sucede que me roban todo el dinero de mi cuenta bancaria. Y yo tenía que pagar, aparte de eso, mis 3 libros. Mi primer libro se llama Transforma tu vida reconociendo y aceptando, porque para mí fue eso, boom. O sea, y estuve 5 horas llorando. En mi casa 5 horas llorando, no podía, o sea, no decía cómo voy a hacer. Y cuando miro así, veo la banana arriba de la heladera, digo: Anabel, ¿de qué estás llorando? O sea, tenés comida, tenés un techo. No, agarré una hoja, empecé, gracias por tener brazo, gracias por tener, empecé a agradecer para cambiar el estado, porque digo, si vos seguís con este estado te vas a ir cada vez más abajo,
no, cambiar de estado. Entonces, lo primero que hice es cambiar el estado y lo otro que hice fue, Espíritu Santo, mandame una señal, yo voy a seguir todas las señales que me envíe, pero guíame porque no tengo idea cómo voy a hacer para pagar los libros. No tengo idea cómo voy a hacer para salir de esto, pero por favor, salí a caminar después de decir eso. Y a los 200 metros pasa un loco en moto, frena, se saca el casco, viste, re de película, se saca el casco, flaca, flaca. Y yo digo, sí, ¿qué necesitas? Me dice, uy, por acá. Bueno, la cuestión es que el flaco me quería pedir el teléfono, pero me terminó pidiendo el teléfono y yo dije, Anabel, vos pediste una señal, dáselo. Entonces le di el teléfono para seguir la señal. Bueno, después la cuestión que él vio a lo que yo me dedico, mi mamá necesita ayuda y vos te dedicas al amor propio y autoestima. Bueno, dale mi teléfono, no hay problema. Bueno, eso no fue a otro lugar, pero yo seguí la señal. Al otro día aparece una paloma mensajera blanca en mi casa. Yo tengo un patio re grande, vivo en el campo. Y me largué a llorar porque yo, el Espíritu Santo, yo no te lo puedo creer, no sabes la emoción, cómo lloré. Digo, no puede ser. ¿Viste cuando vos sentís amor infinito? Al otro día me encuentro con un hombre, un tipo en la calle y me dice, seguí así que vos estás ayudando. Yo digo, pará, decime por qué me dijiste esto. Me dice, no, yo me morí 3 veces. Bueno, me empezó a explicar que estuvo en otras dimensiones. La cuestión que él trabajaba con un hombre que es muy conocido en Argentina, el padre Ignacio, que es un hombre de la India. Bueno, ¿viste cuando vos decís, esto es hermoso? Y gracias a eso yo creé el método Valiente, que es donde ayuda a las personas a que se conecten con su amor propio y su autoestima. Ahí creé los 4 pilares del amor propio y la autoestima. Y eso me fue llevando a que ahí empecé a cobrar en dólares. Y uno dice, qué hermoso, ¿no? Porque tuviste que irte abajo al fondo, te tuvo que quitar todo para que después darte, o sea, otra cosa, todo lo que mereces o que vos entres en esa frecuencia. Así es. Mira que después de que yo ya empecé con el curso de milagros, todavía a nivel económico no sabía qué iba a hacer. Yo sabía que yo como emprendedor, porque siempre lo he sido, decía, tenemos que hacer algo, y le decía a mi primo, a mi socio, algo tenemos que hacer, y nos pusimos a crear un nuevo proyecto. Estando en un concurso de acreedores y todo, nosotros da igual, vamos a crear un nuevo proyecto. Y en plena co-creación, mi mujer y yo estuvimos haciendo un curso de Joe Dispenza de 3 días online, y tuvimos que hacer diferentes meditaciones, de estas meditaciones de atracción, de manifestación. Y en una de ellas había que colocar una letra para que identificara lo que tú estabas esperando, y yo puse la O, de oportunidad. Yo lo que quería era una oportunidad. Y terminamos esa meditación y a los 20 minutos recibo una llamada. Y yo a Sergio lo había conocido ese año, a Sergio Cánovas, lo había conocido ese año, pero no sabía que era formador, yo no sabía, yo lo conocí en otro ambiente, en otra historia, pero habíamos hecho buenas migas. Y me llama y me dice, hermano, ¿tú no conoces a alguien que pueda ser el director de mi empresa? Yo no, hermano, ahora mismo sinceramente no me viene nadie a la cabeza. ¿Y tú? Y yo, no, yo estoy ahora con mi primo sacando el proyecto adelante, no sé qué. Bueno, si conoces a alguien me lo dices. ¡Pum! Colgué. Se queda mi mujer mirándome como, ¿cómo lo leí? ¿qué estabas pidiendo tú? Y yo, una oportunidad. ¿Y qué era eso? Yo, ¡oh! Aún así, no fue fácil tomar la decisión, porque estaba, lógicamente, llevaba muchos años con mi primo, con mi socio. Pero al final le dije que sí a Sergio. Yo estuve un par de años dirigiendo Crea tu Huella, hasta que ya, empezamos a darnos cuenta de que necesitábamos un crecimiento mayor. No sé si llegaste a conocer a Javi
Javi, Sí, lo conocí, sí. Javi vino porque en ese momento necesitábamos una persona con más experiencia en esa expansión. Y, pero la vida, a lo que quiero llegar con esto es que la vida y esa entrega absoluta a Dios, al Espíritu Santo, a lo divino, me empezó a poner en el camino lo que requería. Y me metí en el mundo del desarrollo personal Ujú. y yo me he entregado por completo a lo que me guíen. O sea, sinceramente, yo cada día me levanto, Espíritu Santo, sé tú quien dirige, pues simplemente quiero seguirte, seguro de que tu dirección me brindará la paz. Punto. Y si un día tengo que estar en el escenario bailando, ahí estaré. Y si otro día tengo que estar haciéndole coaching a alguien, ahí estaré. Y si otro día tengo que estar recogiendo cacas, también lo estaré. Da igual. Entonces ahí es donde ya deshaces el personaje. Volviendo al ser, ahí es cuando ya empiezas a vivir realmente desde el ser, porque yo pongo todos esos personajes al servicio de algo mayor. Porque lógicamente estamos en un mundo 3D, lógicamente estamos en un mundo en el que necesitamos personalidades para podernos mover, Tal cual. pero no me creo ninguna de esas personalidades. Sí, vos sabés que a mí cuando me pasa esto, una persona que me conoció me dice, Anabel, yo te quiero compartir un curso de milagro porque vos lo que te acaba de pasar te va a hacer muy bien. Y ahí fue cuando yo empecé a conectar. Entonces, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que tengan que ver con esa experiencia que vos viste desde el ser, desde tu esencia más profunda y que tiene que ver con esto, para mí, tiene que ver con el amor? Un curso de milagros dice que todo ese curso que ves en 600 páginas o más se resume en una sola frase. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en eso radica la paz de Dios. Cuando comprendes esto de verdad y cuando lo integras en la vida, vives desde el ser y desde el amor más profundo. Bueno, con esta hermosa oración que dijiste, yo quiero dejar también este mensaje. Para mí todo momento contiene amor. O sea, una de las cosas que yo me aprendí de un curso de milagro y que más me enseñó es que todo tiene que ver con el significado que vos le das. Amén. Entonces es eso, es practicar eso. Es práctica constante, es práctica y entrega. Entrega diaria y práctica constante, no hay otra manera. Si no, lo único que hacemos es alimentar un ego espiritual y ya está. Pero es vivir en coherencia con lo que realmente somos, sentimos. Y este es el campo de juego, la vida. Así que a vivir, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias por este hermoso ratito que me regalaste y que le regalaste a las personas que puedan ver esto. Después acá abajo en la descripción yo voy a dejar los contactos, todo lo que vos tenés para ofrecer para todo aquel que quiera ir y saber bien a lo que se dedica este hermoso ser humano Juanchi. Así que bueno, sin más, muchas gracias. A ti.